ahora vamos a ver un tema también interesante que es dinámica de fluidos. O sea, dinámica, nosotros ya vimos en un momento dado cinemática, cuando hablábamos en la primera parte de esta materia, y relacionamos el término de dinámica con movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el movimiento de un fluido o de los fluidos. Vamos a ver conceptos generales acerca del flujo de fluidos. Si nosotros vamos a llamar flujo de fluido a la cantidad de masa que se desplaza en un determinado tiempo, pero de ese fluido. Una pequeña introducción para que podamos ponernos a tono acerca de lo que vamos a hablar. Las características generales de este fluido, cómo pueden ser, cómo deben ser, para que nosotros podamos trabajar juntamente con él. O sea, cómo nosotros deberíamos decir, bueno, qué fluidos son los que estamos tratando, para que de alguna forma sean ellos los que tengan las consideraciones y decir, bueno, este fluido es el que está trabajando, este fluido que estamos observando, este fluido tiene estas condiciones, por lo tanto, vamos a limitar esas condiciones a los resultados que tengamos. Un flujo, el flujo de fluido, o sea, la cantidad de fluido que va a circular por el elemento que nosotros digamos o estemos estudiando, puede ser estacionario o no estacionario, o sea, puede estar quieto o puede estar en movimiento, o puede estar quieto, ¿sí? Llamaremos estacionario también, aquellos que tengan una pequeña variación de velocidad también en ese recorrido. Compresibles o incompresibles, o sea, el fluido puede ser compresible, se puede comprimir o no se puede comprimir. Por ejemplo, ustedes recuerdan la palabra del GNC, el gas natural comprimido, ¿sí? Es un gas, pero que se comprime y se lo coloca en una garrafa. Y después lo ponemos en la cocina y abrimos la llave, encendemos lo que tengamos, un fósforo o lo que tengamos, un bajiplik o lo que sea, y surge la llama. Claro, resulta que eso que está almacenado y comprimido dentro de ese elemento surge y sale como un gas y nos permite a nosotros hacer todo lo que hacemos en la cocina. Viscoso y no viscoso. O sea, esta viscosidad es un tema importante porque vamos a hacer referencia a que cuánta fuerza nosotros deberíamos hacer para que este líquido que está dentro de un determinado recipiente o en una manguera o en un tubo y demás, ese líquido pueda desplazarse, pueda moverse, porque por allí hay líquidos que son muy viscosos y cuesta hacer que toda la masa del líquido se mueva. Y vamos a observar en ese momento que no toda la masa del líquido se mueve a la misma velocidad. O sea, son velocidades totalmente diferentes. Rotacional y no rotacional, bueno, justamente lo que vamos a tratar con este tema, con dinámica del fluido, porque ¿cómo hacemos nosotros para explicar un fluido rotacional en una pizarra para los alumnos de primer año, por ejemplo? Se complica un poco, entonces vamos a utilizar leyes, estrategias, vamos a hablar de Lagrange, de Euler, que son los que ellos establecieron estrategias para que podamos analizar nosotros este fluido. Línea de corriente y la ecuación de continuidad. Estas líneas de corriente, por supuesto, ya hablando de Euler y de Lagrange, gracias a ellos nosotros podemos decir, bueno, ahora sí vamos a tomar, esto va a ser una línea de corriente, es como un cable, ¿sí? Es un cable, más que nada, es como un cable, pero digamos que son hilos de flujo, hilos de fluido, hilos de agua, si quieren ustedes, ¿sí? Y la ecuación de continuidad, o sea, quiere decir que nosotros vamos a decir, bueno, si entró un caudal de agua de acá, o de fluido de acá, de tanto, tiene que salir exactamente la misma cantidad del otro lado. O sea, no puede detenerse en este caso de estudio. Entonces, vamos a hablar de la línea de corriente, el flujo de corriente, la continuidad, que tenemos línea de corriente, o flujo de corriente, o sea, línea de corriente, porque son líneas, una línea es una cosa, varias líneas ya van a armar un flujo de corriente. Un tubo de flujo, en este caso, estas líneas deben estar contenidas en algún lugar, en este caso, en un tubo. En ese tubo, por ese tubo se van a desplazar. El agua, si nosotros queremos masarla, podemos decir, bueno, tiene 2 kilogramos, medio kilogramo, 1 gramo, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo más pequeño. Si queremos llevarlo al modo de partículas, podemos decir
diferenciales de masa, ya no es la gran masa. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? Decíamos gran masa, pequeña masa. Una gran masa y un punto. Una gran masa será la variación de la masa y el punto será el diferencial. En este caso hablaremos de partículas. La ley de la conservación de la masa en la dinámica del fluido. O sea, la masa se conserva, digamos así, como lo vamos a hacer. Si se envía una determinada cantidad de fluido de acá, una determinada masa, debe salir también en el otro extremo la misma, debe conservarse, no puede perderse en el camino, no puede evaporarse, no, debe conservarse en ese trayecto. Vamos a ver esta ecuación de continuidad, la que me asegure exactamente, ya es una expresión matemática, esta ecuación, por eso es una ecuación, es una igualdad, que me dice a mí cómo debo yo reaccionar en función de los valores que yo tenga. La ecuación de Bernoulli es una de las más importantes, hablando de la dinámica de fluido, porque es la que me va a relacionar las presiones. Las presiones, y en su interior va a contener justamente la presión estática y la presión dinámica, y va a tener una sola representación matemática. Las características de esta ecuación de Bernoulli, la presión estática, como decía, ella tiene en su interior parte de la presión estática, tiene en su interior lo que se llamaría presión dinámica, y ya hablamos de un poco de los flujos, o sea, pueden ser viscosos, compresibles o incompresibles, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en qué momento o cómo podemos hacer para comprimir un flujo o para que el río se dilate. Y dentro de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli también vamos a ver el medidor de Venturi, el tubo de Pitot, la ley de Poiseuille, ¿sí? Y después vamos a continuar con continuidad, velocidad y caudal sanguíneo, propiedades hemodinámicas de los fluidos circulares y mecánica pulmonar. Esta va a ser la parte dinámica. Más adelante vamos a ver ya la parte de gases. O sea, claro, no sería correcto poner gases, el tema de gases delante de la parte dinámica del fluido, porque el gas y el líquido forman parte del fluido. Entonces, es lógico que primero expliquemos el tema del fluido y después expliquemos el tema de los gases y cómo vamos a trabajar con ellos, ¿no? Con sus leyes, por supuesto, que ya la vamos a ir nombrando. Bien, ahora continuamos. Decíamos, ya hicimos la presentación de este tema. Ahora vamos a hablar de conceptos generales de flujo de fluido. Lo que está sucediendo acá es que no es fácil introducir un flujo de fluido en un canal determinado y poder decir, bueno, yo lo voy a estudiar y va a ser sencillo estudiarlo. No, ¿por qué no? Porque cuando nosotros supongamos solamente que tenemos una manguera, conectamos una manguera al caño, y cuando abrimos el caño sentimos la presión del caño. ¿Y qué es lo que va pasando por dentro? Lo que va pasando por dentro puede ser algo así más o menos. Es un canal, un conducto, ahí más o menos. Podría entrar por acá una partícula de agua, supongamos, y acepto. Y sale. Viene otra partícula y acepto. Y sale. Acá, otra partícula que ingresa y sale. Y otras más, y así. ¿Cómo podríamos nosotros decir qué es lo que está sucediendo adentro? Si lo que queremos saber justamente es qué es lo que pasa con el fluido cuando se transporta a través de algún medio, cuando haya una diferencia de presión, una diferencia de velocidad, una diferencia hasta de altura. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Y no lo podemos ver. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Consiste en dividir, por allí decía Lagrange decía, vamos a dividir todo este fluido, este gran fluido, en pequeñas partes. Esas partes van a ser, cada uno de estos puntos van a ser partículas. Entonces, si nosotros logramos definir que cada uno va a ser una partícula, podemos decir el punto 1, 2 y 3, en ese punto nosotros podemos decir, está dentro del conducto y tiene una ubicación acá, X, Y, Z, o sea, está en el espacio que representa este conducto. Después tomamos el punto 2, está en una posición X, Y, Z. Después el punto 3, en una posición X, Y, Z. Claro, ¿qué sucede? Sería sencillo si nosotros pudiésemos detectar esa partícula.
¿Cómo hacemos para seguirla, la partícula? La partícula 1, ¿cómo hacemos para saber que está acá? ¿Dónde está? Allí, por allí teníamos un pequeño inconveniente. Lo decía, si conocemos la fuerza que actúa sobre cada partícula de fluido, o sea, esta fuerza que se aplica, podemos saber la posición, la velocidad de cada partícula. Está bien, sí, es verdad, sí podemos saber la posición, la velocidad. Cuando hablamos de posición decimos, desde acá tenemos la distancia Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, esa es la distancia 1, distancia 2, distancia 3. En el tiempo T sub 1, tiempo T sub 2 y tiempo T sub 3, bueno, eso no hay ningún inconveniente, ya sería tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Pero ¿qué sucede? Son muchas, son infinitas partículas. Entonces, si nosotros queremos estudiar una, la deberíamos seguir. ¿Y cómo hacemos para seguirla? Y se va a complicar. Y bueno, la pintemos. Bueno, teníamos que tener un tubo totalmente transparente, sensorizado y demás para saber qué es lo que hace cuando vamos recorriendo una determinada distancia a una determinada velocidad. Y sería más o menos algo como esto. Tenemos el eje X, Y, Z, o sea, el eje tridimensional. Este es mi centro, acá está mi punto P sub 1, acá está mi punto P sub 2 y acá está mi punto P sub 3. Si nosotros descomponemos, ¿no es cierto? En X1, acá tenemos el Z1, acá tenemos el Z2, y o sea, es la posición, perdón, no es el Z, es el R1, la posición R1, la posición R2 y la posición R3. ¿Sí? Y después tenemos las proyecciones X1, X2, X3. Esa sería mi posición en el tiempo T sub 1, T sub 2 y T sub 3, T sub 3, con una velocidad B sub 1, B sub 2 y B sub 3. O sea, esto va a ser el sentido. Claro, imagínense ustedes si nosotros queremos aprender y ver cuál es el comportamiento de 10, 15, 20 puntos, como porque se va a complicar. O sea, no es que sea fácil, es realmente difícil. Y si lo queremos hacer realmente así, va a ser muy complicado. Por supuesto, cada uno tendrá su eje de coordenada, X, Y, Z, X1, Y1, Z1. O sea, este sería mi Z, este sería mi X, este sería mi Y. ¿Sí? Y ahí vamos representando nosotros nuestro punto. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, ante esta alternativa Euler? Dice, si nosotros consideramos una densidad constante, ¿sí?, en este fluido, o sea, que no cambia absolutamente para nada, podemos determinar la velocidad, considerando esa densidad, la velocidad en todos los puntos y en cada momento. O sea, esta densidad va a depender de la posición donde esté X, Y, Z y el tiempo. O sea, en el momento T sub 1, o sea, va a estar en la posición X, Y, Z en el tiempo T sub 1, en la posición X2, Y2 y Z2 en el tiempo T sub 2. Y así va a ser. Y esta densidad va a permanecer constante, pero bueno, si es que existe alguna modificación, también se la puede mostrar, porque va a decir, bueno, sí, si vamos con esta densidad y se comporta siempre así, sí, y si se comporta de esta manera, algo tiene que estar pasando. Y la velocidad también, vamos a ubicarla en la posición X, Y, Z y en el tiempo T sub 1. O sea, cada uno va a poder tener toda su velocidad. Entonces, la posición en el momento T. Las características generales de este flujo, por ejemplo, decíamos, puede ser estacionario o no. Decíamos, este flujo para que sea estacionario tiene que tener, en función de su densidad, una determinada presión. La presión que está en su interior debe ser constante, la densidad debe ser la misma y la velocidad debe ser la misma en todos los puntos. Bueno, aquí hay que diferenciar algo muy interesante. La densidad, la velocidad y la presión debe ser constante en todos los puntos. Por eso llamaremos, si es constante, llamaremos un flujo estacionario. No es que está quieto el flujo, se está moviendo, pero estas variables son constantes y fluye muy suavemente. Fluye muy suavemente. Entonces veamos, acá tenemos el conducto, acá tenemos los elementos, este es el punto, pero ahora vamos a algo muy característico. Sobre ese punto, en ese punto, pasan muchas partículas. Yo llamo a esto un punto P. Este es un punto P. Por ese punto P pasan muchas partículas, o sea, muchas partículas, en este caso si queremos que sea un fluido de agua, por ejemplo, pasan muchas partículas de agua, ¿sí? Por allí. Pero no podemos estudiar todas las partículas. Entonces, ¿qué hacemos? Los llamamos puntos. Y en cada punto va a haber muchas partículas. Y los representamos acá como un punto P sub 1. Y acá como un punto P sub 2. Entonces, ¿qué va a ser constante? La velocidad, claro.
pero cuando pase por el punto P sub 1, la velocidad 1 va a ser constante. ¿Para quién? Para todos los puntos de P sub 1. A ver si se entiende. Cuando el fluido pasa por el punto P sub 1, hay muchas partículas que pasan por allí. Entonces, en este punto P sub 1, la velocidad va a ser constante. ¿Para quién va a ser constante? Para todas las partículas que pasan por el punto P sub 1. ¿Qué quiere decir que sea constante? Quiere decir que todas las partículas van a tener la misma velocidad. Todas estas partículas que pasen por acá van a tener la misma velocidad. Si vamos y llegamos a un punto 2, también en este punto 2 pasan muchas partículas, también va a tener una velocidad constante. Lo que quiere decir, como decía, es que todas las partículas que pasan por allí tienen la misma velocidad, pero V sub 2 no es V sub 1, son velocidades diferentes, en tiempos diferentes, pero todas las velocidades que vayan consideradas a través de esa partícula en ese punto van a ser constantes. Entonces, esto es lo que a nosotros nos lleva a pensar de que sí, no hicimos tanta abstracción como aquello como tomar un solo punto, ¿sí? Una sola partícula. Acá estamos tomando un punto que tiene muchas partículas en su interior, pero que todas las partículas que están en ese punto interior se comportan de la misma manera, con una velocidad constante en un tiempo T sub 1 a una determinada presión, si se quiere, ¿sí? Y por supuesto, como el líquido es el mismo, es en la misma densidad. Entonces, esto no puede tener cuestionamientos más allá de decir, bueno, pero ¿cuántos puntos pasan por acá? Bueno, pero todas son partículas. Todas son partículas. Y si nosotros queremos proyectar estos puntos como el camino o la trayectoria de cada partícula, serían como los hilos que decían. Salen para acá muchos hilos. Imagínense ustedes un cable, forrado el cablecito, y con 10 o 15 hilos. Serían 15 hilos o flujos, ¿verdad? Entonces, todo sería un tubo de flujo y cada uno sería un hilo de corriente o un flujo de corriente. Entonces, vamos a considerar, como decía, estacionario, sí, pero tiene presión, tiene densidad y velocidad en un punto determinado P, porque todos los valores que están, o todas las partículas que están en ese punto, tienen la misma velocidad, es constante. Pero aclaremos, la velocidad V sub 1 es distinta de la velocidad 2, ha pasado un determinado tiempo, ¿sí? Pero no son muy distintas, pero sí son diferentes. Entonces, estas partículas, aceptando aquella proposición de Lagrange, también él le dice, bueno, pero sí vamos a sumar una serie de partículas y ya vamos a ver cómo continúa esta idea para poder seguir avanzando. La corriente y las ecuaciones de continuidad. Observemos acá el gráfico. Tenemos el punto P sub 1, el punto P sub 2 y el punto P sub 3 a una velocidad V sub 1, cada punto tiene una velocidad 2 y velocidad 3. Esta sería para nosotros la trayectoria de esta partícula, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que se está desplazando, en realidad acá teníamos la posición P sub 1 en el punto P sub 1, acá la posición P sub 2 en el punto P sub 2 en la velocidad V sub 2 y acá la otra posición. Entonces, si nosotros unimos la cantidad de puntos, vamos a tener una trayectoria. Y esa trayectoria se va a ver mostrada acá, por ejemplo. Por esto va a ser una línea, una trayectoria o una línea de la corriente del fluido de flujo. Si acá tomamos varias, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así muchas de ellas, entonces a esas líneas de corriente nosotros vamos a poder encapsular, porque de pronto decíamos, bueno, ¿qué pasaba? Teníamos un punto P, este punto P sub 1, P sub 2 y P sub 3, en realidad es un punto P en el cual hay muchas partículas y esas partículas decíamos que eran las líneas, o sea, teníamos que seguir, esa partícula seguía esta trayectoria, la otra trayectoria y así. Cada partícula seguía una trayectoria y nos formaba para nosotros una línea de corriente de flujo. Entonces, si ese flujo es estable y tiene una velocidad constante en este punto P, flujo estable, y la velocidad constante en este punto P, quiere decir que todas estas partículas tienen la misma velocidad, eso ya lo vimos. Cuando pasamos al punto P sub 2, todas estas partículas tienen la velocidad V sub 2. Cuando pasamos al punto P sub 3, todas estas partículas tienen la velocidad V sub 3. Es constante, como decíamos, pero para las partículas que están en ese punto. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad es paralela a la trayectoria. Si esta es la trayectoria, la velocidad es esa también la que va siguiendo la velocidad de la partícula. Veamos ahora qué es lo que va a pasar cuando nosotros armamos una línea de corriente, armamos un flujo, armamos
una idea de cómo se va desplazando cada partícula, veamos qué pasa cuando veamos una ecuación de continuidad, o sea, una expresión matemática acerca de la continuidad. Veamos qué sucede. Llevamos esto para acá y decimos, tomamos un punto P, ese punto P va a tener, como decíamos, varias partículas, por lo tanto, si lo extendemos acá, va a tener varias líneas y lo vamos mostrando de esta manera. Acá tenemos un punto P, acá tenemos un punto Q, punto P y punto Q. Esta parte va a ser el área y esta va a ser también el área, o sea, área 1 y área 2. Decíamos, en un punto tenemos una velocidad, en otro punto otra velocidad, otro punto otra velocidad, otro punto otra velocidad. Entonces, para esto tenemos una velocidad 1 y el punto Q una velocidad 2. ¿Qué tenemos asociado acá? Entonces, para cada punto P tenemos un área o una superficie en la cual se va desplazando el fluido y la velocidad en ese punto en el cual se está desplazando. Para el punto Q2 tenemos el área 2 y la velocidad 2. Si esto es continuidad, vamos a decir que vamos a hacer un desplazamiento, pero a una velocidad constante. Entonces, si este desplazamiento se hace a una velocidad constante, conocemos algo como esto. El espacio es igual a la velocidad por tiempo. Y el espacio es igual a la velocidad por la variación del tiempo. Claro, porque acá comenzamos con tiempo t1 y acá comenzaríamos y continuamos acá con el tiempo t2. Entonces acá sería el tiempo t1 y acá sería un tiempo t2. La variación sería t2 menos t1. Entonces, volvemos. Para cada punto P y para cada punto Q tenemos un área 1. La velocidad 1 en un tiempo t1. Para el punto Q tenemos un área 2 que va a una velocidad 2 en un tiempo t2. Considerando esta característica del movimiento, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Si capturamos nosotros una pequeña porción de esto y lo llevamos acá como un tubo, decimos, ese es el área, esa es la velocidad, esta es la otra área, la 2, y va recorriendo un espacio, o sea, para ir desde acá hasta acá, va recorriendo una distancia, un cierto espacio. Entonces decimos, aquí es igual el volumen que vamos transportando, es igual a la base por la altura. ¿La base cuál es en este caso? Es el área. Y la altura, bueno, sigue siendo h, pero nosotros lo relacionamos con el espacio. Entonces, el volumen está representado por el área, o sea, la base que es un área, por el espacio que se va desplazando. Como a esto lo hemos definido como algo uniforme, entonces decimos que el volumen es igual al área por la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que si nosotros tomamos pequeñas porciones de situaciones, de momentos, de desplazamientos en cada punto, observamos que se va manteniendo este comportamiento, que el volumen es igual al área por la velocidad por el tiempo, y eso hace que esto en realidad se torne algo tan secuencial que podamos llegar ascendiendo de a poco hasta el punto Q. Considerando siempre que este fluido que está acá tiene una cierta densidad, porque es un fluido y cada fluido tiene su densidad. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen, eso ya lo conocemos. Despejamos la masa y tenemos densidad por volumen. Pero como estamos hablando de grandes masas o de pequeñas masas, vamos a hacer una variación. La variación de la masa es igual a la densidad 1 por la variación de la velocidad. La variación de la masa 1, densidad 1, variación 1. Decíamos acá, variación de masa 1, densidad 1, la velocidad la teníamos acá, pero como es variación de velocidad, entonces será el área por la velocidad y por, ya decíamos acá, por una variación del tiempo. Entonces, variación de la masa y variación del tiempo. Con esta variación del tiempo la pasamos dividiendo y tenemos la variación de la masa respecto del tiempo. O sea, la masa que se va trasladando en este tiempo. Y nosotros lo llamamos flujo de masa. ¿A qué es igual la masa que se va trasladando en este tiempo? Es igual a la densidad del líquido, el área por la cual va pasando y a la velocidad en la cual se está moviendo. Si nosotros decimos que este es el flujo de masa y lo simbolizamos como F sub m, el flujo de masa en el punto P, en este punto P va a ser igual a la densidad 1
por el área 1 y por la velocidad 1. Pero ¿qué pasa en el flujo de masa en el punto Q? Flujo de masa en el punto Q, densidad 2, el área 2 y la velocidad 2. Todo esto es constante. Claro, ¿qué hay que entender acá? Que si esta es una masa y se va desplazando, la masa siempre tiene que ser la misma. O sea, no es que nosotros estamos diciendo, no, si acá partimos con una masa, acá llegamos con otra masa diferente. La masa es exactamente la misma. Pero el flujo de masa está dado por esta expresión que, como decíamos, es una constante. ¿Por qué digo pero? Porque acá si consideramos, las densidades son iguales. Y esto ya en un momento dado vamos a ver cómo se van a cancelar. Y esto se llama ley de conservación de la masa. O sea, la masa que comienza a trasladarse desde acá debe llegar hasta acá a través de esa ley. Y si nosotros diferenciamos 5, 10, 15, 20, 100 o 1000 puntos, todos deben cumplir esto. El flujo de masa 1, densidad 1, área 1, velocidad 1. Flujo de masa 2, densidad 2, área 2, velocidad 2. Flujo de masa 3, densidad 3, área 3, velocidad 3. Flujo de masa 4, densidad 4, área 4, velocidad 4. Como las densidades son las mismas, podemos ver de tratarlas como cancelándolas, pero como digo, esa es la ley de conservación de la masa, donde decimos que la masa que se desplaza con respecto al tiempo es una constante que está dada por la densidad, por el área por la cual está atravesando y a la velocidad a la cual se está moviendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea, por ejemplo, de decir que, claro, si acá dice, si la idea de conservación de la masa quiere decir que son iguales, entonces la masa que se desplaza por el punto P es la misma masa que se desplaza por el punto Q. Entonces decimos, la masa que se desplaza por el punto P, o el flujo de masa es densidad 1, área 1 y velocidad 1. El de Q, densidad 2, área 2 y velocidad. Como decíamos, es el mismo fluido que se va desplazando, entonces las densidades son iguales. Se cancelan las densidades y nos queda el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 1. Por supuesto, dado en metros cúbicos por segundo y metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, metros cúbicos por segundo es el caudal, es la cantidad de volumen que pasa en el tiempo de un segundo. O sea, un metro cúbico de volumen en el tiempo de un segundo. Lo podemos simbolizar como Q, como R, pero es una constante. Y fíjense que esto es una constante. Si son iguales, es una constante. Acá podrá variar el área y la velocidad. Acá, entre un área y una velocidad, ¿cómo hacemos para que esto sea igual? ¿Cómo hacemos para que esto sea igual a esto? Entonces quiere decir que acá el área tiene que ser más grande y la velocidad tiene que ser menor. Y ahí vamos a ir compensando todo eso. Todo eso es una constante. Entonces, a esto lo llamamos caudal. Lo vamos a ver simbolizado como caudal, como Q, como R, depende de la bibliografía que estamos utilizando. Entonces, la ecuación de continuidad, la conservación de la masa, ecuación de continuidad, la conservación de la masa que se va desplazando desde acá hasta acá y llega de este punto hasta este punto, inclusive cuando se va trasladando se va siempre conservando, la podemos simbolizar como el flujo de masa en X puede ser punto 1, 2, 3, 4, 5, 10, la densidad por el área, por el volumen, es una constante. ¿Sí? Y el flujo del volumen, fíjense qué interesante que es esto, no solamente va pasando la masa, sino que también en ese mismo momento vamos llevando nosotros ese volumen. Y ese volumen es igual al área por la velocidad y es una constante. Entonces, ¿por qué decimos volumen? Metros cúbicos por segundo. Y esto es lo que tenemos acá nosotros. Entonces, cuando hablamos de continuidad, hablamos de el flujo de masa y el flujo de volumen. Este será nuestro flujo de masa. La igualdad de los flujos de masa nos lleva a la constante del flujo de volumen. Entonces, esto es así como nosotros lo tenemos que ver y de pronto decir, esta ecuación de continuidad nos lleva a transportar nuestra masa desde un determinado punto P hasta un determinado punto Q, conservando también el volumen. ¿En qué unidades? En metros cúbicos por segundo. Bien, ahora sí, vamos a ver la otra parte. Dinámica del fluido. Supongamos este fluido que está contenido por acá, este sería, supongo que este sea
su trayectoria. Ahí está. Esa sería la trayectoria. Definamos en esa trayectoria un punto P y un punto Q. Ese punto P tiene una presión P y acá tenemos una presión Q. O sea, P y Q tienen una presión, tienen una velocidad. Por supuesto que si nosotros tomamos esto acá, ¿verdad?, atraviesa por una determinada área, ¿verdad? Y acá también, si queremos tomarlo acá, lo tomamos ahí. Esta sería el área por la cual pasa P, supongamos que estemos por acá adentro, y el área por la cual va a pasar Q. Ahí estamos. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Si nosotros decimos que en este punto todas las velocidades y las presiones son iguales, acá también va a pasar exactamente lo mismo, nada más que son velocidades diferentes, presiones diferentes, áreas diferentes. Decimos, acá en este punto tenemos una velocidad 1 y acá en este punto tenemos una velocidad 2. Ahora, la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Entonces cuando tenemos un gran volumen acá, que está contenido, y de pronto tiene que desplazarse y se reduce así y pasa por acá, la única manera de que pueda tener continuidad en todo esto es que cambien las velocidades, porque ya cambiaron las áreas y ya cambió la presión. Entonces, acá las velocidades van a ser diferentes. Esta velocidad es menor que esta velocidad. Vamos reduciendo acá y va aumentando la velocidad acá para salir más rápido, porque tiene que, el caudal o la masa que tiene debe ser la misma siempre. Entonces no puede detenerse allí la masa y decir, bueno, no, acá se va a quedar un poco, ¿no? Esta masa que está acá tiene que pasar por acá. Este volumen que está acá tiene que pasar por acá. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber variación de velocidad o cambio de velocidad. Y esa variación de velocidad o cambio de velocidad me genera una aceleración. Por eso podríamos asimilar esto con la idea de las leyes de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si hay cambio de velocidad, indudablemente hay aceleración. Volvemos sobre lo mismo. V sub 1 y V sub 2. La velocidad acá en este punto es menor que la velocidad en este punto. Quiere decir que acá va más rápido. ¿Existe cambio de velocidad? Sí, existe la variación de la velocidad, lo estamos diciendo acá. Entonces, existe aceleración. Ahora, esa aceleración se produce en este sentido, en esta dirección. Entonces, en la dirección va desde P hasta Q. ¿Y de dónde proviene esa fuerza que permite realizar este movimiento que genera una aceleración? No olvidemos, la ley de Newton dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si es que hay un cambio de velocidad, existe una aceleración. Y si existe una aceleración, debe existir una fuerza. Tiene necesariamente que existir una fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde proviene la fuerza? Y bueno, analicemos un poco. Si la velocidad 1 es menor que la velocidad 2, entonces la presión en P tiene que ser mayor que la presión en Q. Entonces, si yo tengo más velocidad acá, tengo menos presión. Si acá tengo menos velocidad, tengo más presión. Entonces, ¿cómo se genera esa fuerza? Se genera por la variación de la presión. Esa fuerza que permite realizar este movimiento para generar una velocidad diferente, para generar un cambio diferente de velocidad, está dado por esta variación de presión. Esta presión tiene que ser mayor que esta presión. Entonces, esa presión genera un cambio de velocidad, por lo tanto, hay una aceleración. Por supuesto que nosotros decimos que la fuerza está dada, la fuerza en el punto 1 está dada por la presión en el punto 1 y la aceleración, el área, perdón, y la fuerza en el punto 2, o sea, Q, está dada por la presión y el área. Si nosotros manejamos la idea de presión, estamos diciendo, sí, acá está, porque las áreas cambian, ¿verdad? Las presiones cambian, entonces quiere decir que las fuerzas son diferentes. ¿Está? Bueno, esta es otra idea que vamos a asimilar nosotros con la segunda ley de Newton, donde decimos que fuerza es igual a masa por la aceleración, conceptualizando de que si hay un cambio de velocidad, indudablemente existe una aceleración, y si existe una aceleración debe existir una fuerza
Y la pregunta es de dónde proviene esa fuerza. Y acá del cambio o de la variación de la presión. Entonces, para que exista esa fuerza, la presión en este punto tiene que ser mayor que la presión en este punto. Porque si no, no podría haber, de alguna manera, ese desplazamiento y esa oración. No olvidemos que si esta es la masa, esta también es la misma masa que se está desplazando a una mayor velocidad. Si este es el volumen, este es el mismo volumen que se está desplazando a una mayor velocidad. Ahora vamos a ir introduciéndonos en la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación va a ser muy importante porque nosotros ya vimos estática de fluidos y en esa estática de fluidos vimos que de alguna manera la altura es importante y que al carecer de velocidad no puede ser indudablemente un estudio de movimiento, sino que es un estudio quieto. Bueno, acá en la ecuación de Bernoulli va a aparecer la velocidad que nosotros necesitamos porque estamos hablando de dinámica de fluido. Entonces, ese líquido va a ser el cual se va a deslizar en este tubo, supongamos que tenemos este tubo, vamos a deslizar el líquido, el fluido por acá. Entonces, este fluido es un fluido incompresible, o sea que nosotros vamos a ejercer una fuerza, una presión sobre él y no se va a comprimir. Vamos a llamar dos situaciones, vamos a tener dos situaciones. La situación es la primera, la A, y la segunda es la situación B. La situación A se da en un tiempo T, se lo llamamos nosotros tiempo inicial. Y la situación B se da en un tiempo T más diferencial de T. ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar una lectura, vamos a sacar una foto de acá en este tiempo y en un tiempo muy pequeño siguiente vamos a tomar esta foto y la vamos a presentar acá. Entonces, ¿qué es un diferencial de tiempo? Un diferencial de tiempo es un tiempo muy pequeño. Entonces, si yo al tiempo le sumo un tiempo más pequeño, estaré teniendo dos fotos o imágenes diferentes. Tenemos este fluido entonces que sigue ascendiendo por acá. Se genera la fuerza que ya conocemos, que deriva también de la presión. Entonces tenemos la fuerza. Esta fuerza, fijémonos el sistema, y el sistema tenemos la base, tenemos una altura y tenemos el conducto. Esta fuerza, que va a ser la presión por el área, porque acá tenemos un área que va a ir empujando de alguna manera, tiene que llevar una masa, tiene que transportar una masa, o tiene que transportar un volumen. Que nosotros llamamos variación de masa, pero en realidad cuando queremos hacer un estudio pequeño, hablamos de diferenciales de masa. Cuando queremos hacer que esta masa sea grande, que esta masa grande sea pequeña para la idea del trabajo, lo hacemos diferencial, o sea, lo hacemos pequeño, muy pequeño. ¿A nivel de qué? A nivel de partículas. ¿Está? Entonces, esta masa que está acá, este volumen que está acá, tiene que ser trasladado hasta acá. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? ¿Cuáles son las energías que están trabajando? Si es que hay energía cinética y si hay energía potencial. Vamos a ver si en realidad están surgiendo situaciones, si hay trabajo o no hay trabajo, como ya vamos a explicar enseguida. Entonces veamos. Tenemos esta masa que tiene una determinada longitud, que esto es cilíndrico, tiene una determinada longitud y va a una determinada velocidad. Entonces, cuando esto va subiendo, fijémonos que el conducto se va ensanchando, entonces, esta masa que es un poco horizontalmente más grande, de pronto cuando viene acá, es la misma masa, pero nada más que se va distribuyendo de otra manera. Pero es la misma. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el área. Acá tenemos un área 1 y acá tenemos un área 2. Entonces, esta misma masa llega hasta acá, se muestra de una forma diferente, pero en realidad es la misma masa. La diferencia está en que la fuerza F1 está empujando por acá y esta masa está tratando de venirse para abajo. Pero como tiene una fuerza que genera el movimiento, entonces lo va a llevar. Pero esta masa está oponiéndose, por lo tanto está tratando de venir hacia acá abajo. Fijémonos, decimos que tiene una longitud este cilindro imaginario y acá tiene una longitud también. Fíjense que la longitud es más pequeña, ¿verdad? Aunque por ejemplo el largo sea más que este, pero los volúmenes son iguales, porque ya vimos la conservación, se conserva la masa, se conserva el volumen. La velocidad cambia, indudablemente va a cambiar.
Porque decíamos, si pasa por el punto P sub 1 y este es el punto P sub 2, las velocidades son diferentes. Esto es un concepto de entrada y salida. Ingresa una masa de volumen, ingresa una masa de fluido y debe salir la misma cantidad de masa de fluido o volumen. Ahora, a estas distancias, como son variaciones, y variaciones ya sabemos, ya que tenemos que es una variación de un tamaño medianamente grande, lo vamos a convertir en algo pequeño, diferencial de distancia, para x1, o sea, esto va a ser algo pequeño. A esto lo vamos a convertir en diferencial de x2, para esto. No olvidemos que está a una altura y o y sub 1 y a una altura y2 o y sub 2. Entonces, acá hay energías que se están desplazando, hay movimientos que se están realizando, y vamos a ver qué es lo que va sucediendo en un tiempo. Ya tenemos la primera fotografía, ahora vamos a empezar a mover esto. Vamos a empezar a ver que se mueve el fluido en un tiempo muy pequeño. Por ejemplo, esto pasó está acá, ahora va a pasar para acá. Y eso es lo que está sucediendo acá. Esto que estaba acá, en un tiempo muy pequeño, ahora está acá. Cambió el tamaño, cambió todo, o sea, cambió, pero el volumen sigue siendo el mismo. La masa sigue siendo la misma. Entonces, va a pasar esto, va a llegar y va a venir hasta acá. Eso es lo que está pasando. La fuerza, ya tenemos algo que es la presión por el área 1, acá la fuerza, la presión por el área 2, ya sabemos que está empujando para acá, pero decimos los diferenciales son distintos, claro, porque la distancia, esta distancia es muy distinta a esta distancia, y se la observa gráficamente, se observa que eso es lo que está pasando. Entonces, en un tiempo t sucede que queremos comenzar a subir este volumen, y en un tiempo t más diferencial de t ya comenzó a subir un poco, y ahí estamos marcando la diferencia de lo que va sucediendo. Entonces, ¿qué sucede acá en el punto? El fluido recorre un tubo con una rapidez estacionaria. Esa rapidez estacionaria decíamos que es como una velocidad constante, va muy despacio, pero va subiendo. No hay grandes variaciones, no hay turbulencias, no hay cosas que afecten totalmente a este sistema, sino que en definitiva va ascendiendo y puede ser objeto de estudio. El fluido se desplaza bajo la influencia de dos fuerzas, y esto es importantísimo. Dos fuerzas, presión, que ya hemos analizado, y gravedad. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, tenemos una altura I sub 1, I sub 2, I sub 1, I sub 2, entonces siempre que existe una altura, siempre existe la influencia de la atracción gravitacional. Se realiza el trabajo, veamos qué trabajo se realiza acá. En la entrada, en esta entrada, se realiza un trabajo 1, que va a ser fuerza por distancia. ¿O no es así? Trabajo es igual a fuerza por distancia. En la salida, que sería algo que va contrario, también sería fuerza por distancia. Y el tercer trabajo, que hace referencia al trabajo en general o al trabajo neto externo, es el que se realiza a través del efecto de la atracción gravitacional. Entonces, el trabajo externo neto realizado por todo el sistema es igual a la suma de los trabajos que se dan a la entrada, más la salida, o sea, algebraicamente se escribe más, pero después se considera el signo, ¿verdad? Más el trabajo de la salida y más el trabajo realizado por la fuerza de atracción gravitacional. Es entonces este punto en el que nosotros tenemos que comenzar a analizar este trabajo externo para poder llegar a una expresión como lo es esta ecuación de Bernoulli, que es la que estamos buscando, que es la que hace referencia a la dinámica de fluido. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para seguir analizando este trabajo externo en función de la energía que se está también gastando o consumiendo en ese momento de los procesos. Ya hemos visto nosotros la gráfica. Tubo, teníamos el fluido que pasaba de una parte hasta la otra, de un área menor hasta un área mayor, y hablábamos del trabajo que se realizaba tanto desde abajo hacia arriba, como desde arriba hacia abajo, y como también el trabajo hecho por la atracción de la gravedad. Veamos. En la entrada tenemos trabajo es igual a fuerza por distancia, como decíamos. Teníamos entonces fuerza 1 diferencial de Q1 es de la distancia. Pero la fuerza es igual a la presión por el área, entonces reemplazamos acá. Entonces el trabajo es igual a la presión por el área por la distancia que se ha desplazado para la entrada. Para la salida
tenemos el trabajo es igual a la fuerza 2 por la distancia 2, o sea, el diferencial de la distancia. Como la fuerza es hacia abajo, entonces tiene signo negativo, contraria a este movimiento, entonces menos la fuerza 2 por diferencial de kilómetro. Y como la fuerza es igual a la presión por el área, entonces ya está, tenemos el trabajo 2 menos, igual a menos la presión 2, el área 2 por la distancia o diferencial de kilómetros. Ahora, el trabajo hecho por la energía es igual al trabajo, es diferencial de la masa por la gravedad por la altura. O sea, este es el peso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Esto es, el diferencial del peso es igual al mismo que el diferencial de la masa por la gravedad. O sea, peso es igual a la masa por la gravedad. El diferencial de peso aquí es igual al diferencial de masa por la gravedad. Eso ya lo vimos muchísimas veces, así que lo único que hacemos es reemplazar acá. Y ahí tenemos, pero como es contrario también porque va tirando hacia abajo, entonces tenemos un diferencial de masa negativo, ¿verdad? En el movimiento contrario. Entonces, el trabajo externo realizado por el sistema es el siguiente. El trabajo 1 en la entrada, el trabajo 2 en la salida, el trabajo 3 hecho por la fuerza de atracción gravitacional que hablamos anteriormente. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos trabajo 1 por esto. Ahí estamos presión 1, área 1, distancia diferencial de x1. Acá el trabajo 2 tenemos negativo porque es contrario, presión 2, área 2 diferencial. Y también tenemos el de la gravedad que es contrario también, diferencial de masa respecto a la gravedad, con las diferencias de altura, porque tenemos una altura y1 y la altura y2 al final. Bueno, acá presión 1, ¿y esto qué? ¿A qué es igual esto? Este es el volumen. Base por la altura, o sea, área de la base por la altura. Entonces, decimos que la presión por el diferencial del volumen 1. O sea, esto es volumen, por lo tanto, convertimos esto en volumen. ¿Esto qué es? Esto también es volumen, y convertimos esto en volumen. Bien, ahí tenemos. Pero como los volúmenes son iguales, porque ya dijimos que por la ecuación de continuidad, el volumen que va a trasladar y la masa que va a trasladar son exactamente lo mismo al principio y al final y todo el recorrido, entonces sacamos los subíndices y ponemos los volúmenes que son iguales. Sacamos un común denominador, el volumen, y tenemos P1 menos P2. Ahí está, y esto dejamos escrito así. Pero ¿a qué es igual el volumen? ¿A qué es igual la densidad? Densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Y el volumen a qué es igual? El volumen es igual a la masa respecto de la densidad. Y si decimos que son diferenciales de volumen, tenemos, un poco más acá, si decimos que es un diferencial de volumen, tenemos diferencial de volumen que es igual al diferencial de la masa respecto de la... Ahí está. Si no, copiamos un poco más arriba. Llevamos esto un poco más acá. Decimos que esto es diferencial de volumen. ¿Es igual a qué? Al diferencial de la masa respecto de la densidad. Y ahí está. Eso es lo que hacemos acá. Reemplazamos esto acá. ¿Sí? Una vez que tenemos todo esto, lo dejamos planteado. O sea, las fuerzas externas, el trabajo realizado por la fuerza externa está expresado de esta manera. Ahora veamos qué pasa con la energía cinética. La energía cinética, decíamos que si esto es un flujo que está en movimiento, tiene una energía cinética. Ya hemos hablado de la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad n, o sea, tiene distintos tipos de velocidades en diferentes puntos. Entonces decimos, la variación de energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. Como estamos hablando de los extremos del conducto, decimos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como hablamos de pequeña masa, un medio del diferencial de masa por la velocidad al cuadrado del final del conducto. Y acá menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, pero ya no es la masa, sino que es el diferencial. Entonces, la variación de energía cinética mostrada a través del diferencial de masa, o sea, de las pequeñas masas, está dada por esta expresión. Y la variación de energía potencial dada en el interior
del conducto que habíamos analizado es igual a 0 y acá está un poquito la explicación. Dice, la variación de energía potencial igual a 0 representa la energía potencial debido a las fuerzas conservativas que operan entre los objetos dentro del sistema. Que operan dentro del sistema, o sea, dentro del conducto, ¿verdad? Aquí suponemos que ninguna de ellas actúa en el interior del fluido. Si no hay fuerzas conservativas que operen dentro del sistema, entonces la energía potencial es igual a 0. Bien, en el tema del trabajo y la energía, trabajo y energía, nosotros vimos esto. ¿Qué decíamos? Que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual al trabajo. Ahora, en este caso tenemos un trabajo hecho por la fuerza externa y esto es la variación de las energías. La energía potencial es igual a 0. La energía cinética ya lo mostramos acá. Un medio diferencial de la masa, velocidad 1 al cuadrado, menos un medio diferencial de masa, velocidad 1 al cuadrado, que es lo que copiamos acá. Igual a estas fuerzas externas que ya están mostradas en este momento. Entonces, ¿qué hacemos esto? Copiamos acá directamente. Una vez que tenemos todo copiado, decimos, sí, esto está obedeciendo a lo que sería el trabajo y la energía, hacer el teorema, así que no hay ningún problema. Sacamos como factor común diferencial de masa, porque está acá, lo traemos acá está, lo traemos acá, ¿y qué nos queda? Nos queda un medio de la velocidad, acá es el 0 por supuesto, el diferencial sale, queda esto, dividido la densidad, y queda la gravedad con la variación de las alturas. Cancelamos las masas y nos queda esta expresión. Un medio de la velocidad al cuadrado, menos un medio de la velocidad al cuadrado. La presión por la densidad, presión dividida la densidad, menos la presión 2 dividida la densidad, menos la gravedad por las diferencias de altura. ¿Qué vamos a tratar de hacer acá? Vamos a tratar de poner todo lo que se refiere a la expresión inicial, P1, de este lado supongamos, y lo que es la final, P2 de este lado. O sea, lo que pasa en el punto P1 y lo que pasa en el punto P2. Lo que pasa en el punto P y lo que pasa en el punto Q. Bueno, ¿qué hacemos acá? Cuando tenemos esto, pasamos. Esto que está negativo pasa acá positivo. Esto que es de la velocidad 2, o sea, del punto 2, del punto Q, queda acá. Esto que es del punto 1 pasa para el otro lado. Ahí está. ¿Sí? Y vamos. Ahora, separamos esto. Gravedad por altura 2, menos por menos más de gravedad por altura 1. Esto que está negativo pasa para acá porque es del segundo punto, o sea, del punto Q. Entonces, ya tenemos separado acá lo que es todo del punto 1, porque tenemos la presión 1, la velocidad 1 y la altura 1, y acá tenemos lo que es el punto 2, la presión 2, la velocidad 2 y la altura 2. Bien, cuando tenemos todo esto separado, ¿qué pasa? Sacamos el común denominador, la densidad, tanto de esto como de esto, y lo ponemos acá. Entonces, se cancela de acá, se agrega acá, se agrega acá, se cancela de acá, se agrega en este lado y se agrega en este lado, y nos queda esta expresión. La presión 2, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, la densidad por la gravedad por la altura 2, esto es lo que pasa en el punto Q, o sea, lo que pasa en el punto del extremo del conducto, del extremo final, digamos así, y esto es al principio o a la entrada. Entonces, entrada y salida. La presión 1, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y la densidad por la gravedad por la altura. Y esta es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli es tan importante que entre ellas incluye la capacidad de decir que puede aplicarse a dos puntos cualquiera en un flujo determinado, siempre y cuando tengamos estas condiciones. Que el flujo sea estacionario, que sea incompresible, que no sea viscoso y que sea irrotacional, o sea, que no esté haciendo esas turbulencias por allí que nosotros hablamos. Entonces, creo que vamos a ver en el próximo video, como avanzando esto, vamos a ver que esta ecuación de Bernoulli tiene propiedades tan interesantes como decir, ¿qué pasa si carecemos de velocidad? Si carecemos de velocidad, este término es 0, este término es 0, y por lo tanto sería presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura, y la presión 1 sería igual a la densidad, la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura, porque esto sería 0. Entonces estaríamos hablando de la presión estática.
Y si existiese el valor de la altura cero, o sea, si estaría haciéndose en la superficie directamente horizontal del plano, esto sería cero y esto sería cero. Entonces nos quedaría que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad sería igual a la presión 2 y esta sería la presión dinámica. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos puede dar el acceso directo a la presión estática o a la presión dinámica o al conjunto, ¿no es cierto?, de lo que él llama a esta ecuación como un elemento que puede aplicarse en dos puntos diferenciados totalmente con esta característica de los elementos, siempre y cuando consideremos que hay una variación y una conservación del trabajo y la energía, y a través de ella, a través de ese análisis se puede llegar a la obtención de esta ecuación tan famosa que nos permite a nosotros resolver muchísimas situaciones. Bueno, en el próximo video vamos a ver las características de esta ecuación de Bernoulli y otras cosas más que ya vamos a ir avanzando.